era 150, 45 grados, y la corriente estaba adelantada y daba el coseno 26 grados. Entonces yo, tomando ese ángulo como negativo, no me daba nunca. Lo tuve que hacer como en el libro para arriba y hacerlo en 71 grados y recién ahí me dio. Pero al revés no No, hubo forma. no tiene que haber variación, ¿eh? Yo lo tomo, por a mí me lo enseñaron para el lado, el inductivo para arriba, el capacitivo para abajo. El libro lo pone al revés, es así, ¿no? Sí, Pero no tiene pero que haber problema, ¿eh? Porque el coseno positivo o negativo es el mismo. claro, pero si el problema dice que la corriente, la tensión, perdón, era 150, 45 grados, ¿no es cierto? Y el Sí. coseno eran 26. O sea, la tangente me daba 26. Ya que serían eh, menos, o sea, si yo lo tomé como, o sea, lo sumé para arriba y me dio con 71,6, pero yo haciéndolo para abajo con menos 26 ¿Qué o ejercicio menos es? ¿Qué número 71. es? ¿Cómo? ¿Qué El ejercicio es? 20. 720. Pero 20 de que de esta práctica, De la práctica esta, sí. 720. Sí. 720. Bueno, ahora lo vamos a hacer, ¿sí? Sabe que no, la única forma de hacerlo con para arriba es sumarle el ángulo, si no, no hubo forma, profe. Bueno, déjamelo, ahora vemos dentro de un momentito. No sé, ya Hola, estamos profesor, todos. buenas tardes. ¿Qué tal? Profesor, también si se puede, el 724 también. Bueno, hicieron la práctica, che. La estoy haciendo todavía. Sí, por ¿Cómo? eso nos quedamos en esos ejercicios. Bueno, ¿hicieron el 714? Sí, profe, Sí, yo sí, llegué sí, sí. hasta los 7, 14, 15, todos eso. Y el 20 no lo habían hecho y bueno, me puse y lo saqué, pero me costó mucho. De la otra forma, me costó por el ángulo, en realidad no me daba. Bueno, vamos a hacer el 720 entonces. Si el 714 lo hicieron, ¿todos hicieron el 714? No, ¿Qué pasó? ¿Intentaron? Yo sí lo hice, profe. Y Yo, yo No, también no lo me dio hice, bien. profe. En Tengo realidad, duda del ¿sabes qué cosa? 720 y el 724. 720, vamos a hacer el 720, ¿sí? Profesor, una pregunta Sí, antes de que empiece con la clase. sí, El trabajo que le tenemos que entregar, el de ahora, es para la semana que viene, ¿no? exactamente, sí. Quería preguntar si en vez de entregarlo la semana que viene no lo puede extender una semana más, porque No se puede. No podemos, porque es más tiempo, hay menos tiempo. Miren que esto termina, creo que a finales de noviembre, ¿no? Y tenemos que hacer más temas, así que tiene que ser en la semana que viene, sí o sí. ¿Está? bueno, Porque igual nos va a agarrar el parcial y si no hacemos esto, no me puedo retrasar por esta situación, porque hay más temas para hacer. Bueno, hacemos el 720. Bueno, Bueno, el 720, ¿qué dice? A ver, hallar la impedancia de un circuito que consume, el circuito consume S es igual a 50-40, ¿no? Volt-ampere. Sí, sí. ¿Estamos bien? sí, profe. Con un factor de potencia, coseno phi es igual a 894. 0,894 en adelanto, o sea, esto es así, hacia arriba. Es decir, el circuito es capacitivo Sí, respecto a un fasor de tensión B es igual a 150,45, ¿no? sí. Bien. profesor, tengo una pregunta. Sí, ¿Cómo se da cuenta ahí que es capacitivo? Porque me está diciendo que el coseno phi está en adelanto. Siempre hablamos en adelanto de la corriente. Está diciendo que la sí, corriente está acá adelantada. dice adelanto, el coseno phi en adelanto quiere decir que la corriente está adelantada respecto a la tensión. Bien, bien. Y cuando es en retraso, quiere decir que la corriente está retrasada respecto a la tensión. En Bien, gracias. adelanto quiere decir siempre capacitivo.
Bien, Acá la impedancia de un circuito, bueno, no tenemos el circuito, vamos a dibujar el circuito. Este es la fuente, tenemos la impedancia, el circuito es este, la tensión es esta, el coseno phi, la impedancia es esta, mejor dicho, z, y el coseno phi de esta impedancia es 0.894 en adelante. ¿Tá? Por tanto, yo puedo tranquilamente poner acá un capacitor y una resistencia. ¿Tá? ¿Qué más tengo? La potencia que se consume acá es igual a 50-40 volt-ampere. ¿Estamos bien? Bueno, Sí. ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A ver, yo no hice este ejercicio, así que déjenme, voy a también investigar. Según el libro lo hacen de una manera, yo lo voy a hacer a mi manera. Como es en adelanto, yo voy a tener la potencia reactiva hacia abajo. Sí. ¿Sí? La potencia reactiva hacia abajo, y esto para mí es S, este valor. S es igual a 50. Bueno, y este es mi ángulo phi. ¿Cuál va a ser mi ángulo phi? Phi va a ser igual a arco coseno de 0.894. Phi es Da igual. 26,61. ¿Cuánto? 26,61 da. Perfecto. 26.61 grados. ¿Estamos bien? Bueno, ¿qué necesito saber yo acá? Que esto va a ser... Yo saqué la Q y la P con trigonometría, ¿no? Sí, perfecto. Tengo ¿Hasta ahí? potencia y potencia. ¿De cuánto sale la P? La P me salió 4.506 y la Q me salió 2.257. ¿Están de acuerdo todos? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Bueno, una vez que tengo P y que tengo, ¿qué puedo saber? Tengo que saber la impedancia, ¿sí? Mi triángulo de impedancia va a ser la misma, pero ¿qué tengo que, a ver, cómo tengo que hacer? Acá puedo hacer lo siguiente, S es igual a B por I. ¿Ah? Si quieren puedo utilizar esta. Entonces de acá voy a tener que I es igual a S sobre B. ¿Cuánto vale S? 50, 40. ¿Sí? El problema es, sí, ¿con qué ángulo? ¿Con qué ángulo? Menos 26.61. Y B, ¿cuánto vale? 150 con 45. A ver, ¿cuánto da esto? Déjeme que vaya a traer la máquina, ¿sí? No tengo la máquina, me olvidé nuevamente. Hagan esa cuenta, a ver si está bien ahí, si está bien por ese lado. Entonces, ¿cuánto vale la corriente? 33,6 con un ángulo de menos 71,60. ¿Cuánto vale? 23. No, 33,61. 23,6 con un ángulo de menos 71,61. ¿Ah? Esta es la conjugada, por tanto mi corriente valdrá 33.6 con un ángulo de 71.6 amperes. Esta es la verdadera corriente, ¿no? ¿Se ve ahí? Sí. Ajá. Ahora me sigue entrando gente. Esta es la verdadera corriente. Es decir, esta corriente por acá.
Bueno, ahora lo que tengo que hacer para determinar Z es esto. A ver si sale. Vamos a hacerlo ahí arriba, ¿sí? Claro, si sí, quieren, ahí sí da, profe, ahí sí da. Bueno, claro, ¿verdad? lo hice por otro rumbo y lo hice más complicado en realidad. Vean que esta es mucho más sencilla, ¿no? El recontra sencilla. Esta es mucho más sencilla. Simplemente hay que tomar en cuenta este asterisco que es el conjugado para poder dar esto. Vamos a ver acá arriba, ¿sí? Vamos a ver acá. No sé si es necesario utilizar. Voy a tener que Z va a ser igual a B sobre I. B vale 150 con 45. E I vale 33.6 con 71.6, ¿no? Por tanto, Z valdrá, haciendo operaciones, no sé cuánto me da en el libro, pero vamos a ver acá, 150. Sí, da 4 y menos J2. ¿Y está bien eso es lo que dice el libro? Sí, está bien, profe. 4 menos J2. Listo, eso es así. O sea, como podrán ver, es sencillo, ¿no? Obviamente yo elegí esta fórmula porque se me ocurrió, podría haber elegido el coseno y demás. Podría haber hecho muchas Claro, cosas. yo lo hice con seno, coseno y Ah, usando la. pero Claro, vean, es más complicado, di muchas vueltas. siempre bien en cuenta esta formulita, ¿eh? Cuando tengamos ejercicio de este tipo. Así que está bien esta, así que la damos como realizada. ¿Ah? Está bien, gracias, profe. Por favor, vamos a hacer 20. La otra que decía era la 24. Profe, Sí, consulta. sí, Da 24. 4 y menos J2. Sí, eso es lo que me dijeron ustedes. Sí, sí. Sí, 4 menos J2. A ver, hagan esa cuenta. Si dan esa cuenta bien, yo no hice la cuenta, ¿eh? Confío en ustedes que me están diciendo la verdad. Sí, sí, da eso. Bueno, entonces quiere decir que está bien. Bueno, hacemos 724, ¿les parece? Copien primero, díganme si puedo borrar. A ver, ¿qué dice 724? ¿Puedo borrar? ¿Sí? Sí. Sí, profesor. Bueno, el 724 dice, la potencia reactiva consumida por dos impedancias, Z1 y Z2, en serie. Bueno, vamos a poner las dos impedancias en serie, ¿no? Z1 y Z2. La potencia reactiva consumida, es decir, Q por dos impedancias Z1 y Z2, ohmios en serie es de 1920. 20 volt-ampere reactivos en retraso. Quiere decir que la impedancia equivalente es inductiva, por eso está esto en retraso, ¿sí? Es decir, que hay una bobina predominante ahí, que puede haber capacitores, puede haber resistencias, pero lo que predomina es la bobina, por eso tenemos esta impedancia, esta potencia en retraso. Determinar la potencia activa y la aparente, dice P y S, ¿no? Bien. Z1, acá tenemos por dato, Z1 vale 5,45
y Z2 es igual a 10,30. ¿Estamos bien? ¿Listo? Esas Sí, son las. profe. Bueno, aparte del triángulo de potencias, nosotros tenemos el triángulo de impedancias. Así que con aquellos datos podemos construir un triángulo de impedancias. O si quieren, hacemos Z equivalente. Va a ser igual a Z1. Como están en serie, va a ser Z1 más Z2. Y esto va a ser igual a 5 con 45 más 10,30. Por favor, hagan gimnasia con entrar estos datos y que la máquina les dé el resultado. No quiero que hagan, por favor, trigonometría, que eso pierde ese... O sea, no es que pierde conocimiento, se pierde tiempo en la matemática haciendo todo lo que ustedes estuvieron haciendo en el parcial, ¿sí? Haciendo arco tangente, trigonometría. No, yo no quiero. Agarren la calculadora y pongan los datos estos ahí adentro para que la calculadora los ayude, ¿sí? Es decir, Z equivalente que va a ser igual a 5 con 45 más... 14,9 con 34, 35 prácticamente. A mí me dio 31,4. Z 34, equivalente va a ser igual a 4,9. 12,2. Primero voy a poner 12,2 más J 8,5. Y esto es igual a lo que ustedes me dijeron, ¿no? 14,9. 14,9 con 35, ¿sí? ¿Está bien? Sí. ¿Ah? Perfecto. Al hacer trigonometría, esto demora mucho, ¿eh? Mucho demora, y no hagan trigonometría. Acostúmbrense a utilizar la calculadora o el celular. Bueno, el triángulo de impedancias es igual que el triángulo de potencias. Simplemente que en impedancias estamos calculando, estamos, mejor dicho, dibujando la resistencia que vale 12,2 y la reactancia inductiva que vale 8,5. ¿Están de acuerdo? Esto va a ser Z, que es este valor 14. Y este ángulo va a ser 35. ¿Estamos bien? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Sí, profe. Bueno. Acuérdense de lo que vemos. Este triángulo se replica en el de potencia. ¿Sí? En el de potencia voy a tener P, Q y S. ¿Y este ángulo cuál va a ser? Este también, 35. Que lo tengo de acá. Ahora, ¿qué tengo de dato? Tengo de dato esto, ¿no? 1920. Bueno, ¿cuánto valdrá P? Yo voy a tener que tangente de 35 es igual a Q sobre P. Entonces, P es igual a Q sobre tangente de 35. Esto es igual a, ¿cuánto vale Q? 1920 dividido tangente de 35. Si me pueden dar una mano para calcular esto. Y voy a tener que, esto es 1920. Siempre entonces, por lo que está diciendo, el triángulo de las impedancias del otro triángulo, siempre el ángulo va a ser el mismo. Sí, obviamente, siempre el mismo, ¿eh? Ya les había dicho la anterior, 35. 2742 con 04. Bueno, la potencia es 2742, ¿no? 42 watts. ¿Listo? Yo ya tengo esto, ¿sí? Ya tengo el primer punto. Ahora, ¿cómo determino S? S determino, lo vamos un poquito más abajo, ahí. S determino sin hacer Por hipotenusa. ¿sí? P al cuadrado más Q al cuadrado. Sí, decime. Esto es igual. 2742 al cuadrado más Q 1920 al cuadrado. Ese será igual a
Y debe ser el mismo resultado, ¿no? El 24 era este. Y debe ser, tiene que dar, sí, tiene que dar 3.350. Debe dar 3.350. Volante. ¿Está bien? Sí. Sí, profe, 3.347, pero faltaban decimal. 3.347, sí, está perfecto, no hay ningún problema. ¿Listo? Como podrán ver, es sencillo, ¿sí? Tienen que saber que el triángulo de impedancia se replica en el triángulo de potencia. Y otra cosa es importante que sepan para ver el coseno phi o el ángulo phi, es que si yo tengo tensión en cualquier dirección, perdón, yo siempre la pongo en cero por comodidad, pero si yo tengo tensión acá, la corriente en este caso va a estar retrasada, va a estar por acá, ¿sí? Esta es mi tensión, que no necesité calcularla, tampoco la corriente. Y el ángulo phi es este, ¿no? Esto va a ser 35 grados. O sea, yo voy a tener 35 en el ángulo en el triángulo de potencias, en el triángulo de impedancias, en el triángulo de potencias y en la relación entre la tensión y la corriente. Siempre el ángulo phi va a ser el mismo para una determinada impedancia equivalente. Si la impedancia cambia, obviamente estos valores cambian, pero los triángulos no van a cambiar, van a ser siempre los mismos y la relación de tensión y corriente van a ser siempre los mismos para una determinada impedancia. ¿Está claro? Sí, Sí. profesor. Sí, Bueno. clarísimo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Vamos a hacer un poquito los más complicados. Así aprovechamos la clase. ¿Puede hacer el 51, profesor? ¿Qué número? El 51. 51, sí, claro que sí. Vamos a hacer el 51. ¿Qué dice el 51? A ver. Un transformador de 100 kVA trabaja al 80% de plena carga con un factor de potencia de 0,85 en retraso. ¿Listo? Sí, lo tengo acá, lo tengo acá. Ahora lo hacemos, ¿sí? ¿Puedo borrar? Sí, profesor. Dale. Vamos a hacer el 51, ¿eh? Vamos a leer con tranquilidad, vamos a hacer lectura de comprensión que es importantísimo. Dice, un transformador de 100 kilovolt-ampere, es decir, tenemos el transformador que tiene de potencia 100 kVA, ¿sí? 100 kVA. Trabaja al 80% de plena carga, ¿sí? Al 80% está trabajando. Con un factor de potencia, pues el coseno phi es igual a 0.85. 0.85 en retraso, es decir, es inductiva la carga. ¿Eh? Bueno, viene acá viene la pregunta. ¿Qué potencia aparente de carga 0,6? Esta va a ser coseno phi. La segunda pregunta es, ¿qué potencia aparente de carga con coseno phi 0,6 coseno phi 2 es igual a 0.6 de factor el retraso? El retraso se le puede añadir sin sobrepasar la plena carga del transformador. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Acá, cuando trabajamos con factores de potencia y demás, lo más importante es entender un poquito el juego de los triángulos, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es empezar a dibujar triángulos en la primera instancia y después en la segunda instancia, para después, a través de esos mismos triángulos, calcular lo que nos pide el ejercicio. Vamos a recapitular y vamos a leer nuevamente. Dice, un transformador de 100 kVA, ¿sí? Trabaja al 80%, no está trabajando al 100%, está trabajando al 80%, que sería 80 kVA, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. De plena carga, con un factor de potencia es el 85, en retraso.
Por tanto, vamos a dibujar esa primera parte, ¿les parece? Dice que en la primera parte el Φ1 es igual a arco coseno de 0.85. Y esto es igual a, si me ayudan, me van a dar una mano. 0,55. 0,55, ¿no? Sí. Pero el ángulo, ¿cuánto es phi? No, el ángulo 31,78. 31.8. 78, sí, punto 8, punto 8. 31.8, ¿no? Grave. Ese es el ángulo phi. El ángulo phi 2 vamos a poner arco coseno de 0.6. ¿Y esto cuánto da? Vamos a ver dónde está mi máquina. 53,13. 53.13. ¿Listo? Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar el primer triángulo, es decir, esta primera situación. ¿Ah? En la primera situación yo voy a tener una potencia aparente que no sé, pero puedo calcular esto, ¿sí? Puedo calcular. Y ¿cómo voy a calcular? S1, ¿cuánto me vale? 80, porque dijo de 80. trabajar 80%. Yo voy a tener esto, ¿sí? Yo voy a tener esta primera, lo voy a dibujar un poquito, lo voy a dejar acá, ¿para qué? Porque esta es la parte más importante, así nosotros. La primera parte, esta va a ser P, esta va a ser Q, que desconozco, pero sí conozco esta, que vale S1, voy a poner, ¿sí? S1 vale el 80% de 100. 0,8% de 100 kVA. Y esto es igual a 80 kVA. ¿Se entiende esto? Lo que dice. Sí. El transformador tiene una potencia nominal de 100 kVA, pero en determinado momento, en una primera instancia, dice que está trabajando al 80%. Por eso pongo 80% por 100 kVA. ¿Cuánto me va a dar? Está trabajando con 80 kVA. Esa es la potencia S1, que es la que acabo de dibujar acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Y el ángulo phi, ya lo calculé, este es el ángulo phi. Phi. ¿Estamos bien? Que también conozco. Por tanto, puedo determinar con este primer triángulo cuánto vale P y cuánto vale Q. P1 y Q1. P1 y Q1, ¿no? ¿Cuánto vale P1 y cuánto vale Q1? Voy a calcular allá, ¿sí? Acá voy a tener que P1, el coseno de Φ1 es igual a P1 sobre Q1, S1. Entonces, P1 es igual a S1 por el coseno de Φ1. P1 valdrá 80 por el coseno de Φ1, 0.85 igual 68. 68 kilowatts. Esto vale 68 kilowatts. ¿Cuánto vale Q1? Acá. Pitágoras. Q1 va a ser S1 por el seno Φ1. S1 vale 80 por el seno Φ1, habíamos dicho que vale 31.8. Q1 valdrá, dígame si voy muy rápido, 80 por el seno de 31.8. 42.1 kilovolt ampere reactivo. En sus exámenes pongan siempre unidades. Cuando yo veo un numerito y no tengo unidades, yo lo interpreto y sé que es así. Sí, ¿sí? Cuando ustedes hagan un informe en el trabajo, por allá lo hacen, siempre tienen que poner metros o kilos o cantidad o unidades o piezas, ¿sí? No dejen el numerito así, simplemente, porque el numerito pueden ser naranjas, bananas o mandarinas, ¿sí? Siempre pongan unidades.
Se los pido, se los recomiendo y se los exijo. No me dejen el numerito así abierto, colgado, para que yo adivine. Yo los entiendo, yo soy el profesor y lo voy a adivinar, pero cuando estén en la vida laboral, si es que no están todavía o ya están y van a llegar a hacer informes, el jefe o el que está más arriba o el cliente no va a entender eso, así no va a suponer, no va a ser el profesor que supone que ustedes quieren decir eso. Si ve eso, no, va a decir no, va a comparar con otro informe y va a preferir un mejor informe al informe que ustedes estén haciendo sin unidad. Por tanto, poner unidades es importante. 42.1 kilovolt-ampere. ¿Listo? ¿Están de acuerdo con esto? Sí, profesor. Bueno, esta es la primera instancia. Ahora surge una segunda instancia. Vamos a leer el ejercicio, ¿sí? El ejercicio dice... ¿Dónde está? El ejercicio dice... ¿Qué potencia aparente con carga 0.6 de factor de potencia en retraso se le puede añadir sin sobrepasar la plena carga del transformador? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Es otra cuestión que hay que entender. Quiere decir que, ¿qué triángulo puedo adicionar a esta potencia que ya se está consumiendo acá, que tenga un ángulo, un coseno phi de 0,60 en retraso, de manera que la composición de estos dos triángulos no sobrepase los 100 kilos? No sé si me entienden, yo lo voy a dibujar en otro color. ¿Qué es lo que dice? Yo voy a tener otra carga que va a tener esto, ¿sí? Esto más o menos. Con un ángulo de 53. Este es un ángulo de 31, está bien, el de 53 es mucho más empinado, 53. Voy a dibujar un poquito más para que se vea. ¿Ah? Esto para mí es phi2. Esta es la carga adicional, ¿sí? Que voy a poner, donde esto me va a valer P2 y esto va a valer Q2 que desconozco. Pero conozco algo. ¿Y qué es lo que conozco? Acá voy a poner más abajo S1. Acá voy a poner S2, que desconozco. Conozco algo que me dicen que no tengo que sobrepasar esta potencia nominal del transformador. Es decir, esto, yo lo voy a decir con una regla. Conozco que ese es 80 y, o sea, tengo 20 más para poner ahí, ¿no? No sé, vamos a calcular. A ver, vamos a ver. Esto sí conozco, ¿sí? Esta cosa acá. Ahí. Conozco. ¿Y esa cuánto tiene que ser? No tiene que pasar 100. Ese es igual. ¿Se entiende el análisis que hice? Nuevamente, yo tenía una primera situación de carga con un transformador que estaba trabajando al 80%. Esta era mi carga, ¿sí? Después vengo y me dicen que tengo que poner otra carga que desconozco los valores. Lo único que conozco de la segunda carga es que tiene este coseno phi, es decir, este ángulo. Pero la condición es que la carga original más la carga que voy a adicionar, de la cual desconozco todo, excepto el coseno phi, me tienen que sumar a lo sumo 100 kVA. ¿Ah? Entonces yo ya dibujé el primer triángulo y el segundo triángulo. Del primer triángulo conozco todo, del segundo triángulo solamente conozco el ángulo phi. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, ahí tengo el triángulo. ¿Conozco ese 1? Sí. Sí, conozco ese 1. Sí. ¿Conozco ese 2? No sé si me dice. No conozco nada. Pero acá, ¿qué conozco? A ver, ¿qué conozco? S1, mejor digo, S1 conozco. Y algún ángulo más tendría que conocer. ¿Qué ángulo puedo conocer? A ver. ¿Qué ángulo puedo conocer? De phi2. Y Sería bueno que conozca este ángulo. Lo puedo voy a poner conocer el ángulo. 90 grados. Pero ¿no puede sacar S2? Puedo- Este ángulo sería bueno que conozca, ¿no? Desde acá hasta acá. ¿Sí? Ese ángulo que voy a determinar, que es yo, alfa, si quieren. Alfa. ¿Se ve ahí esa alfa chiquita?
Sí. Sí. ¿Cómo va a ser ese ángulo alfa? Ese ángulo alfa lo voy a poner acá. Alfa va a ser phi 2, que sé cuánto vale. ¿Sí? Phi 2. Sí. Después, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Voy a poner esto acá. Con verde voy a poner esto acá. Phi 2. Este ángulo lo puedo conocer. Es el complemento 180. de ángulo. Voy a poner alfa más arriba, ¿sí? Total es alfa, ¿sí? Total es alfa. Serían 137 grados, más o menos. ¿Esto cuánto vale? Si quieren puedo llamar beta 136,87. más. Perdón, no estoy escribiendo bien, pero quiero que... esto voy a hacer así, hasta acá, beta. ¿Vale? ¿Se ve ahí? Sí. Beta. Ahora falta este poquito, me falta. ¿Y este poquito qué es? Es phi 1. Es el complemento, ¿no? Este chiquito de acá. Este chiquito de acá, ¿qué ángulo es? Este es phi 1, este también es phi 1, porque esto es paralelo a esto. ¿Ah? Y el triángulo es este, por tanto, este ángulo phi es el mismo, este ángulo phi, 1. ¿Se entiende? Sí. Otra vez, Sí, por más o favor. menos. Sí. Ahora voy a poner acá para no olvidármelo. Más phi 1. Nuevamente. Se entiende el ejercicio, ¿no? Yo tengo una carga con la que le saco al transformador solamente el 80%. Me piden que ponga otra carga de la cual desconozco los valores y lo único que me dicen que tiene este coseno phi. Ahora, esa carga que tengo que adicionar tiene que ser de una magnitud de manera que cumpla que el máximo de potencia no tiene que sobrepasar los 100 kVA del transformador porque lo puedo quemar. ¿Sí? Probablemente esa sea la justificación. Me dicen, me preguntan cuál es esa carga. ¿Sí? Los micrófonos, por favor. Claro, me dicen qué potencia aparente S2, es decir, tengo que calcular S2 es la que puedo adicionar. O sea, qué potencia con este factor de potencia puedo adicionar. Bueno, ya está, básicamente está resuelto esto, ¿no? Profe, ahí phi 2 más beta, ¿no sería igual poner 180 también? Sí, Sí. 211,8 daría. Sí, 180. Pero no me interesa a mí todo este ángulo alfa. A mí el ángulo que me interesa para después, ahora voy a trabajar con el teorema del coseno, no me queda otra. No me queda otra. Voy a hacer el teorema del coseno y el ángulo que a mí me interesa es este, ¿no? Es este de acá, voy a ponerlo desde acá hasta acá. ¿Y ese ángulo cuánto es? Beta más phi 1. O sea, ese ángulo lo voy a poner, si quieren, gamma. Este va a ser el ángulo. Ese alfa no sé por qué lo puse, pero gamma va a ser el ángulo entre beta más phi 1. ¿Y esto cuánto me da? ¿Cuánto vale beta? No sé, pero beta vale 180 menos phi 2. Beta vale 180, está bien, todo es esto 180, menos phi 2, y phi 2 vale menos 53.13. Por tanto, beta valdrá. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? 126. 126,87. 126, ¿no? Sí, Coma 87. beta. Por tanto, gamma, que es la que necesito, Profesor, 87. bueno, también ponemos 9, Ok. más phi 1 que vale 31.8. Gamma, de ahí. Los que no entiendan, díganme, por favor, no entiendo, yo no me enojo, yo lo repito,
Lo vuelvo a repetir, quiero que entiendan, porque estos Phi son 2 es 31.8. 126.9 más 31.8. 158.7, ¿están de acuerdo? Sí, profesor. 158. ¿Listo? Perfecto. ¿Se entendió hasta acá lo que hice? Sí. Profe, una consulta. Yo llegué medio tarde, pero me enganché. Estamos calculando el ángulo, pero ¿para qué estamos calculando ese ángulo? Sé cómo sacarlo, pero no sé para qué. ¿Para qué? Para resolver por el teorema del coseno la potencia S2, que es la Ok. pregunta que me ponen acá. Ok, gracias, profe. ¿Listo? Bueno, una vez que tenemos gamma, voy a poner acá gamma, es igual a 158.7. Voy a borrar todo aquello para resolver el teorema del coseno. Borro acá. Tengo que resolver S2. ¿Sí? Tengo que resolver S2. Pero como tengo gamma acá, el teorema del coseno, pongo teorema del coseno, es S cuadrado es igual a S1 al cuadrado más S2 al cuadrado menos 2 veces S1 por S2 por el coseno de gamma. ¿Estamos bien? ¿Cuál es la incógnita? S2, por tanto, despejo S2 de acá. S2 al cuadrado es igual a S al cuadrado menos S1 al cuadrado más 2 veces S. No, está mal acá, no puedo despejar. No es tan fácil despejar. No, profe, espere, ¿por qué, digamos, está bien, ahí sacó con el teorema de coseno, saca S2, ¿no? Tengo 2 S2. Tengo que resolver la ecuación cuadrática. Voy a poner así. Voy a tener S2 al cuadrado menos 2 veces S1 por el coseno de gamma, que son valores que conozco, por S2, que es la incógnita, y acá menos S al cuadrado igual a 0. ¿Entienden eso? Sí. ¿Se entiende? Digan si no entienden, por favor, Digan si no entienden. Si se entiende, perfecto, me alegro que... No, repítelo de vuelta, por favor, profe. No entendí. Digamos, de arriba, ¿cómo pasó hacia abajo? Teorema del coseno, ¿está bien esto? En este triángulo. ¿Se entendió cuál era gamma? ¿O Sí. quieren que dibuje de nuevo? Sí. ¿Se entendió? Sí, eso se entendió. Este es el teorema del coseno para este triángulo, donde yo conozco S, conozco gamma, desconozco S2 y conozco S1. El teorema del coseno es este, ¿sí? Perfecto. S, o sea, el cateto opuesto al ángulo que conozco, al cuadrado es igual. S1 más S2 menos 2 veces S1 por S2 por el coseno del ángulo que conozco. Bueno, ¿qué necesito saber de acá? ¿Cuál es mi incógnita? S2. S2 la tengo en esta ecuación, en este punto, en este término al cuadrado y en este término a la unidad. Es una ecuación cuadrática para S2. Por tanto, yo esta ecuación, que es el teorema del coseno, la voy a llevar a una forma cuadrática. ¿Se acuerdan de x cuadrado más a, x cuadrado más b, x más c igual a 0? Es una cuadrática esta, ¿no? Sí. Bueno, esta es la misma, simplemente con otros números, con otras letras. Es la misma. La voy a llevar a esta manera. ¿Y esta cómo se resuelve? X es igual a menos b más menos raíz cuadrada. Sí, la resolvente. Hasta ahí sí. Bueno, entonces esta ecuación la voy a llevar de esta forma. ¿Está bien? Bueno, ¿y Perfecto. cómo llevo esta forma? Voy a tener ese cuadrado, mantengo acá ese cuadrado, pero del otro lado, para que iguale a 0, ¿sí? Voy a tener ese cuadrado, ese 2 al cuadrado, menos 2 veces ese 1 por el coseno de gamma, que son valores, pongo en paréntesis, por ese 2. Esto es lo mismo que esto, ¿sí? ¿Está bien? Sí, está bien. Y esto lo traigo acá, menos S al cuadrado, y todo igual a 0. ¿Esta qué es una ecuación cuadrática? ¿De qué tipo? De A, x al cuadrado,
menos B en este caso, X menos C igual a 0. Sí, ahí se entiende, profe. Bueno, listo. Perfecto. Muy bien. Entonces yo voy a poner valores. S2 al cuadrado menos. ¿Cuánto vale todo esto? No sé, díganme ustedes. Ya conocemos cuánto vale S1, ¿no? 100 por 2, 200 por el coseno de... ¿Cuánto vale gamma? De 158. Si me pueden decir cuánto vale, por favor. Menos 186.33, ¿no? Menos. ¿Ese cuánto vale? ¿Está bien esto? Sí, está bien. S1 ¿cuánto vale? No, esto está mal. S1 vale 80, está mal eso. Yo usé con 100. 80 por el coseno de 158.5. Menos 149. Menos, ahora sí, 100 al cuadrado igual. ¿Estamos bien? Ayúdenme, por favor, a ver si me equivoco. Así que ayúdenme, por favor. Por tanto, la ecuación será S2 al cuadrado menos por menos más 149 S2 menos 100 al cuadrado. Bueno, esta ecuación la tengo que resolver. Ahí la resuelvo, profe. Término acá. Falta S1 al cuadrado. Sí, eso yo le iba a decir. Usted cuando despejó el S1 al cuadrado que está primero no lo sumó ahí. Por eso lo estoy viendo, me lo olvidé. Muy bien, dígame. Sí, yo le iba a decir eso. No lo quería decir, pero Ok. estaba Dígame, tratando de ¿no? entenderlo. Sí. Sí, por eso. S2 está acá. Claro, le falta el sumando del S1 al cuadrado. Acá me falta esto. Exacto, sí, ahí. Acá me falta S1. Acá tiene que ser. Como todo está de este lado, tiene que ser más. S1 al cuadrado menos S al cuadrado. Menos es al cuadrado. Ahí está. Ahora sí. Acá voy a tener, está bien esto, voy a tener más 80 al cuadrado menos 100 al cuadrado. Y acá voy a tener lo mismo, ¿no? Ahora sí. Más 80 al cuadrado menos 100 al cuadrado igual a 100. Ahora sí. Ahora sí, la ecuación final probablemente va a ser, lo vamos a poner acá, S cuadrado, S2 al cuadrado, más 149 S2 y de cuánto al cuadrado menos 100. 100. Listo, esta es la ecuación que hay que resolver. Y esta ecuación va a tener dos soluciones. Y la solución con mayor sentido común es la solución A. ¿Sí? Así que se los dejo a ustedes, háganlo por favor. Resuelvan la ecuación mientras yo tomo un vasito de agua. El que tenga dudas, dígala, por favor, no se queden callados, ¿no? Por favor, no se queden callados. Miren que yo no los veo. Tampoco se ven entre ustedes, estimo. Así que no tienen problema en hablar. Díganme cualquier cosa, obviamente, no me insulten, pero pregunten.
¿Qué está comiendo? Está comiendo, por favor. Apaga el micrófono. ¿Cuánto vale ese 2? ¿Puede ser 2,40? O me parece No. que le erré en un número. Le erraste en un número. ¿Listo, listo? Independientemente del cálculo, esto ese 2 va 21, ¿vale? ¿Sí? 21, a ver cuánto tengo yo. 21.2 kilovolt-ampere. Esa es la respuesta. Y eso es lo que dice en el libro, creo, el número 51. 21,3. Positivo, ¿no, profe? Tiene que ser. ¿Eh? Lo que teníamos que asumir que iba a ser positivo. Sí, obviamente, la potencia aparente es positiva. Siempre es positiva la potencia aparente, ¿eh? Lo que quiero que entiendan es cómo organicé los triángulos, ¿sí? En este tipo de ejercicios se maneja mucho con triángulos. Ahora vamos a hacer otro más con triángulos. Pero siempre se va manejando con triángulos. Es la mejor manera de poder obtener. Es más, la corrección del factor de potencia se hace con triángulos, ¿ah? Dibujando estos triangulitos en función de los dos estados, del primer estado y del segundo estado de la potencia, uno puede resolver de esta manera en forma matemática y ayudado por la trigonometría estas incógnitas de potencias aparentes, activas y reactivas. Eso es lo que quiero que entiendan. Profesor, ¿hicieron muchos ejercicios hasta ahora? Aparte de este. Sí, hicimos 2, ¿no? No sé, anteriores hicimos 2 más. ¿Este cuál es? Si se puede saber el número del libro. 51. 20-24. 20-24. Sí, 20 y 24. Bien. A ver, díganme ustedes cuál quieren que hagamos. Si no, lo sugiero yo, ¿sí? Podemos hacer el... Ya hicimos uno fuerte, uno grave, ¿sí? Uno que necesita mucho entendimiento de esta situación. Y como podrán ver, son triangulitos. No sé, hagamos el 36, ¿les parece? Así vamos subiendo nuevamente. Vamos a hacer uno suave. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Listo. Profe, Sí. profe, una pregunta. Ahí no borré. Ah, bueno, listo. Decime. No, justo borró, pero ahí para hacer la resolvente, a ese 2, ¿cómo lo toma? Ese 2 cuadrado. Como X al cuadrado. X al cuadrado. Sí, pero como uno, no me da, por eso le preguntaba. Digo, a ver si habían tomado de otra forma. ¿No? Bueno, listo. Entonces, 1. Sí. ¿Qué voy a hacer? Ese 2 es igual. Menos B, ¿cuál es menos B? Sí, 1495. No, yo lo resuelvo con la calculadora, me lo tendría que haber hecho de una, pero no me dio. Bueno, ahora lo pruebo de vuelta. Bueno, no, tiene que dar... No es 1495, es 149 por X, profe. O por S2 en este caso. Ah, ahí está el tema. Claro, Es S2, digamos, sería 149 por X. Tenés X al cuadrado más 149X más... Ahí está, le había puesto, menos 3600, y ahí te quedaría. le había puesto 1495, de mirar así rápido. Claro, por eso no me da. Confunde un montón, pero poné las X y las haces al toque. Ahí está, 2115, sí. Está bien. Sí, y el otro te da menos 170,15, pero... Sí.
736. Yo lo voy a plantear, les pido que lo hagan ustedes, ¿sí? Es sencillo relativamente, por ahí es parte de un parcial. ¿Qué dice? En el circuito de la figura 732, acá estamos en la figura 732, ¿Cuál es, profe, el 36? sí. Este es el circuito, ¿no? A ver, nuevamente. En el circuito de la figura 732 es este, tiene menos J20, 5 y J8.66, perfecto. El valor de la carga, Z igual a 5. No entiendo qué es lo que quiere decir. En el circuito de la figura 732, el valor de la carga es Z, está bien, 5 con J6. Esta es la carga. ¿Sí? El consumo. Calcular el tanto por ciento de la disminución de la intensidad total al añadir un capacitor de menos J20 ohm en paralelo con la carga. Estamos bien, ¿sí? Quiere decir cuánto va a disminuir en porcentaje la corriente. Sí. Sí. Si pasamos de esta situación, acá tenemos una corriente determinada. Y uno si quiere. Y si ponemos capacitores en paralelo con la carga, esto va a ser 5, J8.66 y esto menos J20, ¿no? ¿Cuánto va a valer I2? Lo que yo tengo que ver es la relación I1 sobre I2 por 100 para que me dé un valor en porcentaje. Eso es lo que quieren que sepan. ¿Se entiende? Otra vez. Bueno, vamos a leer nuevamente. No entendí por qué dice por 100, digamos. Y para que nos den porcentaje. Bueno, olvídense del 100. Vamos a ver qué dice, ¿sí? En el circuito de la figura 732, el circuito tiene que ser este solamente, ¿sí? Este, en primer lugar. Pero como el libro no tiene espacio, tratan de decírtelo en palabras. La carga es Z5, 8.6. Ese es el consumo, la carga, ¿sí? Dice, calcular el tanto por ciento, por eso pongo el 100%, ¿sí? Calcular el tanto por ciento de la disminución de la corriente total al añadir un capacitor de menos J20 ohm de capacitancia en paralelo con la carga. ¿Está bien? Bueno, en una primera instancia tenemos este circuito, ¿sí? Tenemos este circuito. Y en una segunda instancia tenemos este circuito. Nos dicen, con este circuito tiene una corriente. Si yo pongo este circuito, esta corriente va a ser menor a esta, ya suponen. ¿Qué porcentaje va a ser menor? Eso me dicen, ¿qué porcentaje? Si esto vale 100, ¿cuánto va a valer en por ciento que la disminución de esta corriente a esta corriente? Eso, Se entiende. Ahora sí. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí. Bueno, por tanto, ¿qué podemos hacer? Yo lo que puedo calcular acá, no tengo más valores, puedo calcular un voltaje ficticio si quieren. I1, ¿cuánto va a ser I1? Va a ser una B que desconozco sobre Z. Y esto va a ser igual B, desconozco, Z es 5 más J 8.66. Profe, pero el valor de I1, ¿no se lo podemos dar nosotros directamente? No. Lo único que el ficticio va a ser el voltaje.
Vamos a averiguar. Yo estoy poniendo un voltaje ficticio que lo podría poner, pero no lo sé, así que ¿para qué lo voy a poner? No, pero por ejemplo, si usted pone directamente la corriente, después solamente le va, por ahí lo calculo, termina siendo lo mismo, ¿no? El valor de la tensión de la corriente I1 va a ser 1 dividido esto, dividido 5 más 8.66 shift y igual. F3 igual. Voy a tener 0,1 con un ángulo de menos 60 grados multiplicado por el voltaje B que desconozco, ¿no? El voltaje B. Y esto se mide en amperes. ¿Se entiende lo que hice? No. ¿Cómo que no? Dividí 1, dividido este valor es esto. Por voltaje. 1, ahora sí. Eso es lo que hice, ¿tá? Y 1. ¿Se entiende, no? Ahora, bueno, voy a hacer lo mismo en este circuito. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo. ¿Cuánto vale I2? B, esto va a ser Z1. Z1 es esto. Sí. El B es la misma tensión porque está en paralelo, divido Z2. Esto va a ser igual a B. ¿Cuánto vale Z2? Es un paralelo este, ¿no? O sea, voy a tener J20 menos J20 menos. Lo voy a poner en valores polares. Voy a hacer 20 con menos 90. ¿Se entiende esto? Esto es menos J20, es 20 con menos 90. ¿Está bien? Sí. Bueno. Esto no lo vamos a hacer porque se lo voy a complicar. ¿Hasta acá se entiende del circuito 2? Arriba. Voy a determinar Z2 acá. Z2 va a ser el equivalente de todo esto. Y va a ser arriba la multiplicación del paralelo, es decir, 20 menos 90. Eso quería hacer directamente acá, pero no quiero confundirlos. Y acá al lado va a ser 5 más J 8.6. Y abajo voy a tener menos J20 más 5 más J 8.66. Ese es el paralelo, ¿no? De dos impedancias. Z2, por tanto, si yo haciendo todas estas operaciones, lo voy a hacer paso por paso. Voy a tener 20 arriba tengo 200 con un ángulo de menos 30. Y abajo voy a tener voy a tener, 5 más 8.66 y menos 20 y 12.4 con menos 66.2. Dígame, por favor, si estoy equivocado, ¿eh? No tengan miedo en decirme, por favor. Para eso me equivoco, como hace un momento me equivoco, y si seguíamos, si ustedes no se daban cuenta y no íbamos a llegar a un buen puerto. Si me estoy equivocando, díganme, por favor. Por tanto, Z2, es decir, todo este equivalente, Z2 es igual 200 dividido... A mí me dio 3,13 con un ángulo de menos 170. ¿Acá abajo? Sí, a mí. Pero yo no hice toda la cuenta de arriba directamente. ¿Arriba está bien? A mí me dio igual, profe, que usted. ¿Y acá también está bien? Acá abajo. Sí, profe. Bueno, a mí me dio igual. Así que somos 2, quiere decir que está bien. Dividido 12.4, esto es 16.1 con un ángulo de 36.2. 36.2. ¿Listo?
Esto está bien. Por tanto, ya con ese valor, yo voy a venir a esta ecuación ahora. Entonces voy a tener arriba B, que desconozco no sé cuál, y acá voy a tener 16.1 con un ángulo de 36.2. Esto va a ser igual a 1 dividido todo lo que tengo por B. 1 dividido 16.1, 36. F3. Yo tengo 0.06 Menos 36. Con 2. en amperes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ahora, ¿cuál es la corriente menor? Esta es la corriente menor, ¿sí? Por tanto, mi relación para ver el porcentaje de disminución tiene que ser. Sí, mi cielo, sí. Tiene que ser I2 sobre I1. O si quieren, mejor, vamos a hacer una regla de 3 simple. Me piden cuánto disminuyó. I1 era el 100%. I2 es X, no sé. ¿Se entiende esta regla de 3? Sí, sí. Bueno, entonces despejo X. X es igual a. Esta es la multiplicación I2 por 100, por eso puse un principio y acá abajo I1. X será igual a, ¿se ve ahí? Sí, sí, se ve. I2 vale 0.06. No sé si vale la pena poner ángulos, no va. Sí, vale la pena o no vale la pena poner ángulos por 100 dividido I1. I1 vale 0.1. Acá, ¿cuánto vale el X? 0.60. 60%. 100 dividido 0.1. 60%, ¿no? ¿Y qué me dice el Mr.? No, está bien, sí. O sea, ahora tengo que interpretar este 60%. ¿Qué quiere decir? Que la corriente I2 es el 60% de la corriente I1. ¿Eso se interpreta? Si I1 era el 100%, ¿cuánto vale I2? 60%. Entonces disminuyó 40%. Exactamente, eso quiere decir. Y en el libro dice que disminuyó 38%. Bueno, ¿por qué? Porque acá me falta un 2. ¿Está? Sí. Claro. ¿Se entiende, no? Si yo pongo el 2 acá de estos 0,0, me va a dar el 38%. Me comí ese decimal. O sea, quiere decir que esto, entonces, disminuye 40, ¿ah? Porque esta X es 60%. Disminuyó el 40%. ¿Listo? Sí. Bueno, les voy a dar a ustedes uno que para que se entretengan. Así yo descanso un poco. Número 46. ¿Todos tienen el libro? Si quieren les dicto, ¿eh? Bueno, 46. Yo creo que ya habiendo hecho el 51 y todos estos, el 46 para ustedes de taquito. Dice, el factor de potencia de una carga industrial. Voy a borrar primero acá. ¿Puedo borrar o están copiando? No, bueno, por mí borre, no sé por los demás. Bueno, voy a borrar.
46, 746. Yo se los voy a dibujar, se los voy a plantear y ustedes lo tienen que resolver. Dice, el factor de potencia de una carga industrial de 25 kilovolt-ampere, o sea, la potencia aparente es 25 kilo kVA. Profe, va a tener que subir un poquito. Ah, no dije nada. Olvídese. No. Ya está. La potencia de la industria es 25 kVA, ¿sí? Esa es la potencia que tiene la industria. Y el factor de potencia, el coseno phi, es igual a 0.8 en retraso. Este es el coseno phi de la industria general medido en el medidor, ¿sí? Y se mide normalmente eso, ¿sí? La potencia aparente y el coseno phi. Bueno, punto. En la planta se instala un grupo de resistencias de calefacción. Profe, espere. Dictó, el factor de potencia de una carga industrial de 25 kilovolt-ampere Es 0,8 en retraso. Ah, ahora sí. Es 0,8. En retraso. Punto seguido. En la planta se instala un grupo de resistencias de calefacción, con lo cual el factor de potencia se eleva a 0,85. O sea, este factor, el que es el coseno phi 1, el coseno phi 2 sube a 0,85 en retraso. Les dicto nuevamente, ¿sí? En la planta se instala un grupo de resistencias de calefacción, con lo cual se eleva el factor de potencia a 0,85. Hallar la potencia activa instalada, es decir, P2. ¿Cuánto vale P2? Bueno, lo que les pido ahora es, lean nuevamente, dibujen el triangulito este y después sumen a este triángulo este triangulito. ¿Sí? Vean cómo lo pueden sumar. Ojo, vean cómo lo pueden sumar. Vean que se mantiene constante, vean qué es lo que se modifica. Traten de dibujar un triángulo y después díganmelo, ¿sí? Los dejo durante 10 minutitos.
¿Cómo les va? Bien, la pregunta es, en este caso el triángulo hay que armarlo, digamos, Q2 atrasado, ¿no? Digamos, del lado izquierdo, porque el ángulo va a ser más chico. A ver. ¿Pudieron dibujar el primer triángulo? Vamos a analizar un poquito, ¿sí? Bueno, vamos a determinar en primer lugar esto, ¿sí? ¿Cuánto vale phi 1? ¿Cuánto vale phi 1? Díganme, por favor. 36,86 me dio a mí. 36,86. ¿Y phi 2? 31,7 a mí me dio. Perfecto. Bueno, ahora vamos a interpretar en el triangulito cómo funciona la industria. Dice que la industria funciona en una primera instancia de esta manera, ¿sí? Es decir, tiene una potencia, voy a dibujar mucho mejor para que se vea. Ahí tiene una potencia P1 de acá. Como está en retraso, para mí la Q está hacia arriba. Si ustedes quieren hacerla abajo, no hay ningún problema. El libro lo hace hacia abajo. Pero yo tengo esta costumbre, Q1. Y esta es S1. ¿Ah? S1 para mí es 25. Y este ángulo es 36,86. Así está funcionando la industria. ¿Se entiende? ¿Ah? Sí. Hasta acá. Sí, sí. Bueno. Ahora dice, yo de acá puedo sacar ya todos los valores, ¿no? Porque tengo S, tengo S, tengo PU. Si tengo el ángulo puedo determinar P1 y Q1, puedo determinar todo, no tengo problema. Para la primera instalación. Después dice, hay una inversión en la fábrica y dice que van a poner una cantidad de resistencias, ¿no? Van a poner, este es el 746, lo dice el 746. Dice, viene una cantidad de, porque los muchachos se mueren de frío en invierno, entonces vamos a poner una resistencia de calefacción para que la gente trabaje más a gusto, lo cual va a hacer que la instalación se tenga una elevación de un factor de potencia a 0,85. Bueno, voy a dibujar un poco. ¿Qué es lo que pasa en esta situación? De 36 va a bajar a 31, pero ¿por qué? ¿Por qué razón? Cuando vienen las resistencias, se enchufan, se distribuyen en la fábrica. ¿Qué potencia vamos a incrementar con la resistencia? ¿La potencia activa, la potencia reactiva o ambas? Hablo de resistencias. Activa, no, solo la activa. Solamente la activa, nada más, ¿no? Sí, sí. Por tanto, la activa la voy a sumar acá. Esta va a ser mi potencia 2, que voy a incrementar a la fábrica. ¿La potencia reactiva de la fábrica se va a modificar? No. 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 Por tanto, mi otro triángulo va a ser este. Esta va a ser Q2, aunque Q1, ¿se ve ahí? ¿Se ve? Q1 es igual a Q2. ¿Por qué no se incrementó? Lo que se incrementó fue la potencia 2 porque puse resistencias. Por tanto, mi nueva S voy a tener que comprar otro transformador, me imagino, para satisfacer o comprarle más a Edenor. Esta va a ser, si esta es S1, perdón, esta tendríamos que haber puesto S1, y esta va a ser mi S2. ¿Ah? Es decir, en un primer instante yo estaba consumiendo 25 kVA, en un segundo instante voy a consumir otro valor porque aumenté la cantidad de resistencia. Pero lo que me piden es qué valor tiene esto, ¿sí? ¿Qué valor tiene esto? Eso es lo que me piden averiguar. Bien. ¿Cómo puedo averiguar eso ahora? Esto es sencillo, ¿no? Yo voy a tener acá el ángulo. ¿Qué ángulo voy a tener? 31. ¿Estamos bien? Por tanto, yo voy a empezar primero a calcular P1. ¿Cuánto me vale P1? Voy a hacer coseno
de phi 1 es igual. Vale 20, profe. 20 vale. Bueno. P1 sobre S1, ¿no? Entonces, P1 es igual. S1 que vale 25 por el coseno de phi 1. Ustedes me dicen que P1 es igual a P. ¿Estamos bien? Esto es igual a P. ¿Ah? ¿Cuánto vale Q1? Hacemos lo mismo, pero con el seno de phi 1. 15. 15 vale. Q1. Esto vale 15. Esto es igual a 15 kilovolt-ampere red. ¿Cuánto valdrá todo esto? Que va a ser P2. Todo esto. Acá, ¿qué puedo hacer? A ver, puedo hacer tangente de 31.7 es igual. Q2 sobre todo este conjunto. P2 no es solamente eso, sino todo de acá. Después yo la división, voy a hacer la resta, ¿sí? Todo este conjunto. Está mal que haya puesto, sí, está bien lo que puse. P2 es todo esto, ¿no? Voy a dibujar nuevamente acá. Todo esto es P2 y P1. ¿Se entiende, no? No. Podría hacer otra vez, digamos. P2 es todo esto. Dibujó el triángulo. No, los dos triángulos. Y después, que saca P1. P1 es esto. Está. Perfecto. ¿Sí? P1. Sí. Q1 es esto. Sí. Pongo las resistencias y la potencia activa se me va a P2. Claro. ¿Sí? Pero mantengo la potencia reactiva que vale 15. Por tanto, ¿cuánto vale P2 ahora con 15? Con un ángulo de 31.7 que es dato. Hago tangente. Tangente de 31,7 de este valor es Q2, que conozco cuánto vale, dividido todo P2. ¿Estamos bien? Ah, P2. ¿Estamos bien? Eso quería saber, digamos. Q1 es igual a Q2. Claro, porque la potencia reactiva no se incrementa, ¿sí? Se mantiene la misma. Lo que yo puse en la industria fueron resistencias. No puse motores ni tubos fluorescentes. Puse resistencias y la resistencia solamente me consume potencia activa. ¿Se entiende? Ok, eso quería entender. Gracias. Bueno, muy bien. De acá voy a sacar P2. Es igual a Q2 sobre tangente de 31.5. Q2 vale 15, tangente de 31.5. Y esto me da 24.3, ¿no? Listo. Todo esto P2. Por tanto, entonces, consecuentemente, ¿qué potencia en resistencias con ese factor de potencia puedo adicionar? Esa es la pregunta. Va a ser P2, o sea, la potencia de las resistencias van a ser P2 menos P1. Va a ser 24.3 menos 20, 4.3 kilovatios. No sé si ese es el resultado, a ver. 50 y... ¿verdad? 46 era, ¿no? Profe, Sí. ¿por qué debajo del triángulo puso seno de Q1? ¿O se dice ¿Dónde? que debajo del triángulo? Eso es la Q. Seno de phi 1. Ah, ta. Eso para sacar la Q. Ojo, esas cosas las tienen que manejar bien. El phi 1, no se confundan con el Q1, nada que ver, seno de phi 1. Está bien, ¿no? Ese es el resultado del libro. ¿Se entiende cómo se hace esto? Sí, más o menos. Sí, profe. ¿Hasta qué hora tenemos clases hoy? 8:30. Usted la hace muy fácil, lo que pasa. Pero dígame qué ejercicio hagamos, a ver qué vamos a hacer.
No hay más difíciles, tampoco yo pretendo que sean expertos en esto, yo quiero que tengan una idea, ¿sí? Esto no se hace de un día para el otro, esto se va haciendo poco a poco, manejando un poquito, despertando un poquito cosas de la cabeza que están dormidas, ¿sí? Profe, ¿lo puedo molestar? ¿Puedo terminar de copiar lo último que ya me falta? Gracias, disculpe. No, por favor. Pero vean que es sencillo, claro, simplemente hay que razonarlo, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan a razonar. ¿Cuántas cuentas hicimos? No sé, 5 cuentas hicimos a lo sumo. Lo importante es entender esto. Y la única manera de entender es hacer y hacer y hacer, ¿sí? Hacer la cantidad de ejercicios que les pedí que hagan, los tienen que hacer una por una. Y si no les da, traten nuevamente de ver, con todo lo que estamos viendo ahora, traten nuevamente de ver. Una pregunta, profesor. ¿Listo? Bien, vamos a empezar con otro tema. Yo creo que con esto ya son capaces de hacer toda la práctica, ¿eh? Ya hicimos todos los complicados. Con esto pueden agarrar y pueden hacer tranquilamente. Y si en el próximo parcial, que va a ser a fines de noviembre o principios de diciembre, yo creo que van a aprobar todos como aprobaron ahora. Gran parte aprobó, ¿no? Hablando de eso, profe, ¿cuándo es el recuperatorio? Eso es lo que quería hablar. ¿Hay mucha gente para recuperar? No creo, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo un 6 y quiero intentar promocionar la materia. Si me sube el punto de los trabajos anteriores me quedan 7, pero yo quiero intentar llegar al 8. ¿Cómo hago para llegar al 8? ¿Hago otro examen? ¿O quiere que le entregue todos estos trabajos? No. Yo tengo un 6 en el parcial, pero quiero intentar llegar al 8 para poder promocionar la materia. Si vos, habiendo aprobado el primer parcial, y si reprobás el recuperatorio, yo te pongo la nota del recuperatorio. O sea, no es todas para ganar, ¿eh? Yo quiero mejorar, yo te entiendo y te agradezco y te felicito que quieras aprobar, pero tenés que ir a algo seguro. Si vas a aprobar el recuperatorio con 8 o con 10, ojalá que lo logres. Pero si te va mal y tenés un 3 o un 4, yo te pongo ese 4. Sí, ya lo sé. ¿Me entendés, no? Ya lo sé. ¿Ah? Ese es el riesgo. Pero díganme ustedes cuándo quieren recuperar. Para mí, cuanto antes sea, mejor, pero no son muchos. Yo no quiero perder toda una clase en el recuperatorio, ¿sí? No lo quiero hacer. Perdón, profesor. Lo que yo podría hacer es, los que tienen que recuperar van haciendo el parcial mientras yo doy clases, pero también se van a perder de lo que yo voy a hacer. Lo que podríamos hacer es el recuperatorio, si quieren lo damos este domingo. No sé si ustedes están preparados, los pocos que necesitan dar recuperatorio. Es más, todos pueden dar recuperatorio, hasta que el que tiene 10 puede dar recuperatorio. Pero corre el riesgo de que si la nota que se saca en el recuperatorio es menor, pongo esa nota. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ahora, para no perder clases, porque a mí me gustaría aprovechar clases, porque tengo otro tema para empezar, es hacerlo el domingo. 6 de la tarde, si quieren. Si ustedes pueden, si todos están de acuerdo. Y que nadie domingo no, ¿puede ser el otro? Sí, la cuestión no perder clases, ¿sí? Si no es este domingo, el próximo domingo hacemos. Sí, está bien, así arreglamos bien con los chicos que por ahí no pudieron asistir a la clase hoy o algo. Dale, ¿Qué lo hacemos? No, el otro. Pónganse de acuerdo y la próxima clase, la semana que viene, el miércoles me dicen, sí, el domingo vamos a dar recuperatorio. El domingo 3 de la tarde, 6 de la tarde, 9 de la noche, a la hora que ustedes quieran. Simplemente yo les paso un par de ejercicios acá y ustedes háganlos. Perfecto. Ojo, nuevamente, el que aprobó el primer parcial, quiere recuperar y mejorar la nota, perfecto, bienvenido, sí. Y vamos a hacerlo. Pero corre ese riesgo, ¿eh? Está perfecto. Profesor, ¿qué tema va a dar ahora? Porque estoy en el trabajo y me tengo que ir. Vamos a empezar con análisis de circuito por el método de mallas. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Yo no vi la nota en el modo. No sé si estoy bien anotado o no, porque no aparezco en el modo. Yo le mandé un Brickley a Gustavo. Gustavo. Yo tengo, ahora pero recién vi tu mail, leí tu WhatsApp, tengo tu parcial. Déjame que ahora mismo termino la clase, lo reviso. Correcto, no es puro. Quería saber nada más por si era yo el que estaba haciendo las cosas mal o... No. Listo, está bien. O sea, discúlpeme a mí también, porque aparte de lastimosamente yo tengo un solo celular y tengo una sola cuenta de WhatsApp, ¿sí?
no solamente me llegaron los WhatsApp de ustedes, que son cerca de 50, me llegaron la gente de Pilar, que son otros 50, me llegó la gente de Máquinas de Escobar, que son cerca de 20, máquinas del otro, me llegó una infinidad de WhatsApp, aparte de los del trabajo. Entonces, probablemente en todo ese mare magnum de este se me pudo haber piantado alguno, discúlpenme. Está bien, gracias. No hay problema. El Lo tuyo que sí, brilla Molino, y lo voy a ver ahora, ¿sí? sí, lo que Profesor, no sé si yo estoy habilitado en el... No puedo entrar en el modo, ese es el problema. Si usted me habilitó para Mandame entrar... nuevamente el requerimiento. Normalmente entro y apruebo, ¿eh? Si no te aprobé, mandame nuevamente la solicitud, te lo voy a aprobar, por favor. Yo tengo acá, Gracias. abrí el modo, profe. Briglia, Gustavo. Sí. Sí, Sí, un 2. bueno, gracias. Ah, bueno, está bien, entonces sí, te corregí la Pero nota. está bien, no, lo que quiero saber es por qué no puedo entrar en el modo también. Es otro de los problemas. Bueno, ahora déjame que vea, ¿sí? Seguramente te tengo que aceptar como alumno. Viste que viene el requerimiento y yo cada vez que entro veo y apruebo, no tengo problema. Está perfecto. Bueno, listo, Gracias. empezamos con es un tema más y terminamos. ¿Sí? ¿Qué hora es? A ver, son las 7 y moneda. un ratito más, ¿sí? Por lo menos vemos un poquito de teoría. Son las 8:25. Profesor, una pregunta. ¿El trabajo se lo tenemos que enviar por el modo o se lo podemos enviar por WhatsApp? No, mándenmelo por mail, por favor, ¿sí? Bueno, por mail, lo más prolijo posible, lo más entendible posible, con nombre, por favor. No traten de que yo adivine sus nombres, que no, lastimosamente no puedo. Si pudiera, lo haría, pero pongan su nombre lo más prolijo posible y lo más completo posible. Si no me pongan alias, ni abreviaturas, nada, pongan el nombre, como me llamo Luis Butrón, bueno, pongan Luis Butrón, o al revés, Butrón Luis, como ustedes quieran, ¿sí? Acá Nasa Lagos me dice, debe ser Nazarena Lagos, seguramente. Sí, la voy a adicionar en el modo, me imagino que quieren. Sí, no hay problema, sí. Bien. Bueno, ponemos el otro tema, ¿dónde está? Análisis de circuitos, método, corrientes de malla, ¿sí? Otra cosa que les tengo que recomendar, cuiden, ustedes no me pasó porque ustedes no escribieron todavía, cuiden mucho su ortografía, por favor. Probablemente en mi materia no tengamos que escribir, en mi materia solamente hacemos números, pero el año que viene se escribe bastante porque ya el hecho de que veamos instalaciones, veamos transformadores, hay que escribir, ¿sí? Ya no son muchos cálculos, aunque se calcula, pero también se responde las preguntas teóricas escritas. Vigilen su ortografía, por favor. La ortografía es importante, no solamente para mí, que yo lo puedo, la entiendo y es más, lo puedo ayudar y corregir. Pero en un informe laboral, escribir circuito con S es chocante para el que lo lee y además el que lo está escribiendo y lo presenta queda muy mal parado, ¿sí? Así que tienen que ver todas esas cosas, la ortografía en los lugares de trabajo los que están desarrollándose ahora, si tienen que escribir siempre, vean la ortografía. Y ahora que con el mail y demás uno lo puede autocorregir, mucho mejor. Pero si lo escriben a mano, fíjense bien esta situación, ¿eh? Ortografía y prolijidad, por favor. Bueno, análisis de circuitos de mallas. Vamos a dibujar esto, que es lo más importante. Este es mi primer circuito para el análisis de mallas. Voy a tener es un circuito un poquito más complicado que tiene
estos valores, ¿sí? Esto va a ser ZA, ZB, ZC. Dibujen el circuito, por favor, y ahora les digo qué es lo que se hace para cuando yo voy a analizar un circuito de esta naturaleza, ¿sí? El primer punto dibujar las corrientes de malla. O también se llaman de Maxwell. Ese es el primer punto. Y ahora lo que yo voy a hacer es dibujar las corrientes de malla. Yo tengo este circuito, me dicen que el primer punto tengo que dibujar las corrientes de malla o de Maxwell, ¿sí? ¿Cómo voy a dibujar esas corrientes? Acá yo tengo, por lo que veo, tengo 3 mallas. Una malla, 2 mallas, 3 mallas. Pero también las mallas pueden ser una y todo este conjunto otra, ¿sí? Y otra acá. Puedo distribuirlo en la manera que yo quiera. Puedo hacer una malla por afuera, ¿sí? ¿Ah? Pero para no complicarnos, vamos a hacer acá las 3 mallas que se pueden ver a simple vista acá. Entonces voy a dibujar las corrientes de malla. Y para facilitar, voy a hacer que, habíamos dicho que la fuente, si tiene esta polaridad instantánea, la corriente sale del punto de mayor potencial y va hacia el punto de menor potencial. Por tanto, en este caso, si el punto de mayor potencial de la fuente B sub A es este, por la flechita que tiene, mi corriente va a ser esta, ¿no? Esta va a ser mi corriente de malla. Y ¿ah? Acá, en esta otra malla, yo no tengo fuentes, así que puedo dibujar la dirección, el sentido de la corriente como yo quiera. Para seguir el sentido de esta voy a hacer el sentido I2. ¿Ah? Puedo también poner, si quieren, I así, I2 ahí, no tengo problema. Pero vamos a poner I2 así. ¿Ah? Eso depende de cada uno, depende de mí. Y en la tercera malla, siguiendo ese concepto de que la corriente sale del punto de mayor potencial del generador, esto me marca el mayor potencial del generador, entonces mi corriente será. Este es el primer paso para hacer el análisis de corrientes por el método de malla, ¿sí? Dibujar las corrientes de malla o de Maxwell en el circuito. Yo ya las dibujé, están en rojo. El segundo punto me dice escribir las ecuaciones de la segunda ley de Kirchhoff para cada malla. ¿Ah? Es decir, yo tengo que escribir, anotar la segunda ley de Kirchhoff para esta malla. Después, la segunda ley de Kirchhoff para esta malla y después la segunda ley de Kirchhoff para esta malla. La voy a hacer ahí arriba, ¿sí? ¿Qué dice la segunda ley de Kirchhoff? Me voy a acordar. Se ve acá. Ahí. Segunda ley de Kirchhoff. Dice que la sumatoria de fuentes es igual a la sumatoria de caídas de tensión. ¿Estamos bien? Esa es la segunda ley de Kirchhoff. Por tanto, acá yo voy a hacer la segunda ley de Kirchhoff. Yo creo que me va a alcanzar el pizarrón. Yo creo que me va a alcanzar. Si no, ¿puedo borrar esto? Así dibujo acá.
Así Sí, escribo. profesor. Sí, ¿Sí? profe. Sí. Profe, tengo una consulta Sí, con respecto a lo del tema anterior por el trabajo práctico que hay que entregar. ¿También va a sí, tener en cuenta ese punto adicional para el segundo parcial? sí. Yo tomo en cuenta, cuando lo necesiten, ustedes lo voy a tomar en cuenta. Pero lo que yo quiero cuando hacen el parcial, cuando hacen la práctica, es que el que hizo la práctica no tiene por qué necesitar el punto adicional, ¿eh? No tiene por qué, porque lo hizo. Ahora, que el que copió y no hizo ningún esfuerzo para entender la práctica y solamente la copió del compañero, le sacó una foto o se la mandaron por WhatsApp, y sí, obviamente está reclamando el puntito. Está reclamando el puntito. Pero esta práctica, justamente, estas prácticas son justamente para eso, para no necesitar ningún tipo de ayuda, que el parcial lo hago y saco 10 fácil si hago la práctica. Pero si no hago la práctica, repito, lo copié porque lo tengo presente porque yo el puntito, obviamente que voy a tener dificultad. Claro que voy a tener que tomar en cuenta, pero yo sé que pasa esto, ¿sí? Así que ustedes tomen conciencia de qué es lo que tienen que hacer. Hagan la práctica conscientemente, háganla y van a ver que no necesitan del puntito. ¿Listo? Bueno, Profesor, una consulta. sí. Si por esas cosas no se llega a entregar la semana que viene, ¿hay algún otro día más de tolerancia? Pero tenemos 2 semanas ahora, ya no es esta semana. ¿Para cuándo era esto? Ah, no. No, la práctica, sí. Sí, ustedes entréguenme, entréguenmelo, no hay ningún problema. Háganlo y entréguenmelo. Hasta la clase que viene, si quieren, tienen plazo. Hoy tendría que haber sido hasta cuándo, ya no me acuerdo siquiera. Hasta esta clase era, la clase que viene era, ¿no? No, usted dijo que eran 2 semanas. Y ya pasó una semana, me falta una semana más. Claro, en el caso de no llegar, ¿se puede extender algún día más? Porque tenemos parcial de matemática y otras Dale, cosas. dale, no hay problema, dale, no hay problema. No hay problema, ¿sí? Bien, antes de terminar, ¿qué hora es? Falta un poquito. Voy a escribir las ecuaciones de cada una de estas mallas. Segunda ecuación de Kirchhoff. Acá, sumatoria de tensiones de fuentes es esta, solamente B sub A, ¿no? B sub A, acá en esta malla. Va a ser igual a las caídas en esta impedancia y en esta impedancia. Es decir, va a ser igual a I1 por ZA más I1 por ZB. Pero hay otra cuestión acá, que esta malla está influenciada por esta malla también, porque hay una rama que comparten ambas mallas y la rama es de la rama de la ZB. Por tanto, hay que tomar en cuenta también qué es lo que pasa en esta rama que es común para ambas mallas debido a la corriente I2. Y qué es lo que pasa en esta ecuación que está influida por la corriente I2, que hay que tomarla en cuenta. ¿Y cómo se toma en cuenta? Está en función del sentido de las corrientes que yo elegí. Acá I1 viene en este sentido, por esta rama, e I2 viene en otro sentido. Por tanto, tengo que tomar en cuenta esa caída de tensión también, que va a ser negativa. ¿Por qué negativa? Porque una viene en un sentido, que puse positiva, y la otra viene en otro sentido, entonces voy a tener que poner negativa. Va a ser I2 por Z. ¿Se entiende eso? ¿Puede ser de vuelta, Sí, profesor? sí. Nuevamente. Sumatoria de fuentes igual a sumatoria de caídas de tensión. ¿Esto está bien? ¿Esto está claro? Para la primer malla, sumatoria de fuentes. ¿Cuántas fuentes tengo acá adentro? Una sola. Una. B sub A. ¿Igual a qué? ¿Cuántas caídas tengo? Tengo, debido a la corriente I1, tengo una y dos caídas. Es decir, voy a tener I1 por ZA más I1 por ZB. Pero, aparte de la caída de I1 en ZB, ZB es común a ambas mallas. Y por ZB, aparte de pasar la corriente 1, también está circulando la corriente I2. Porque yo dije que está circulando porque puse esta segunda malla. Ahora, ¿con qué sentido respecto a I1 circula I2? ¿Es a favor o en contra?
es en contra, ¿no? I1 viene así e I2 viene así. Por tanto, también tengo que hacer influir esta caída de tensión debido a I1 en la rama común ZB en la ecuación de la malla 1. No sé si mis palabras se dejaron entender o lo que dije fue un trabalengua, ¿sí? Pero quiero que me entiendan que, por tanto, tengo que tomar en cuenta signo negativo porque son contrarias, I2 por ZB. Ahora, para que se entienda mejor, si yo I2 la hubiese elegido en el otro sentido, así, entonces, ¿qué pasaba? Esta caída de tensión debido a la corriente I2 de la malla 2, pero que incluye en la malla 1, como ambas tienen el mismo sentido, esto hubiese sido más I2 por ZB. ¿Se entiende? Sí. Primero si lo cambia así, después en el otro lado afectaría en la tercera malla. Pero como esta corriente la elegí así, por tanto esta va a ser menos I2 por ZB. Esta es la ecuación para la primera malla, si quieren pongamos 1. ¿Qué pasa con la ecuación de la segunda ley de Kirchhoff en la malla 2? ¿Hay fuentes? No hay fuentes, por tanto pongo 0, no hay fuentes. Lo único que hay son caídas de tensión, ¿sí? Voy a tener entonces I2, que es la que me representa el signo, por ZB, más I2 por ZC, más I2 por Es que no ZC. está viniendo el capataz, por eso los otros me parece que están haciendo ya, viste, cualquier cosa. No está Los micrófonos. ¿Puedo seguir? Sí, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? Ahora tengo que tomar en cuenta las otras corrientes. En este caso, I1 va a ser negativa respecto a I2, por tanto voy a tener menos I1 por ZB. Y de este lado las dos corrientes tienen el mismo sentido, por tanto voy a tener más I3 por ZB. Por último, antes que nos vayamos, hacemos la malla, la clase que viene la vamos a repetir, la malla de la ecuación de la malla 3. Voy a tener sumatoria de tensiones, es una sola fuente, el sentido va a ser este, positivo. Voy a tener BB, va a ser igual a I3 multiplica a ZE más I3 multiplica a ZB. E I2, como coincide con Z3, más I2 con Z. Esta es la ecuación. Tengo 3 mallas, tengo 3 ecuaciones y las puedo resolver. Y puedo hacer el análisis que necesito hacer. Que principalmente se basa en determinar las corrientes I1, I2 e I3. Sabiendo corrientes I1, I2 y 3, puedo saber todo lo que pasa en el circuito. De eso se trata. Y para eso vamos a hacer el análisis de circuitos por el método de Mach, ¿sí? Nos vemos la clase que viene. Hagan la práctica, por favor. Repito. ¿Se puede correr, profesor, un poquito? Sí, repito. Nadie va a estar pidiendo el puntito de la práctica si hace bien la práctica, ¿eh? Nadie. O sea, porque van a hacer el examen, lo van a hacer de taquito. Está bien lo que dice, profe. Yo en la práctica del parcial que dio me hice todos los ejercicios y bueno, no me saqué 10, me saqué un 7, pero bueno, por ahí se necesita. Yo le erré seguramente en el de la ley de Coulomb, el ejercicio número 1, pero por eso igual lo remarco. Es más, te digo la verdad, yo mucho no lo entendí el de Coulomb. Ese no sé si muchos lo entendieron. Mira que es trigonometría solamente, ¿eh? No, pero no entendía bien el tema de la carga. Sí, de hecho yo creo que me saqué un 6 porque me faltó el de... La mayor parte de la gente falló en Coulomb, pero sí. Era el concepto, sí, el concepto. Hay mucha gente que sacó 10 también, ¿eh? Bien. Bueno, no sé si terminaron de copiar. Profe, una consulta sobre este tema. Sí. Los pasos ya de las mallas eso serían 2 nada más, entonces. No, ahora hay un tercer paso. Ah, ¿siguen los pasos?
Ok, Sí. eso se lo recordamos la clase que viene entonces. El tercer paso es lo que le acabo de decir. Si quieren, anotemos el tercer paso, ¿sí? Bueno. El tercer paso es resolver el sistema de ecuaciones por cualquier método para determinar I1, I2 e I3. Ese es el tercer paso. ¿Listo, profe? ¿Listo? Terminamos. Nos vemos. La clase que viene, ¿eh? Chao, profe. Listo.